Seguimos en la tercera parte de 1 Corintios 9, la ley del Antiguo Testamento. 1 Corintios 9, capítulo 9, versículo 8 al 11. Preferiría que lo lean en su casa. Deuteronomio 25:4 y 1 Corintios 9:8, perdón, hablan de esto, ¿ok? Deuteronomio 25:4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y también está si alguno está notando, está en 1 Corintios 9:9, que es lo que vamos a decir, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes. Y Pablo dice estas dos cosas, citando, y está también en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, hablando de lo mismo, el buey que trilla. ¿Qué quiere decir? Que la ley, Pablo usa un término, la ley, para ilustrar el principio dado en 1 Corintios 9:11 también. Si los bueyes se benefician del trabajo físico con el cual trabajan, ¿no deberían los siervos de Dios beneficiarse del trabajo espiritual que realizan? Esa es la enseñanza. Al buey en ese momento se le quitaba ese cabestro que tiene acá en la boca para darle que coma de la cosecha. Y era importante porque sin un buey tú no puedes trabajar en el oriente en ese tiempo y hasta ahora. ¿Ok? Y en 1 Corintios 9:11 habla de aquello que también Pablo muy sucintamente lo está desatando para hacerles entender a los corintios eh, que ellos, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual en gran cosa, si segaremos en vosotros lo material. Ahora, esto de aquí es tan importante como todo lo que sigue. Vuelvo a decir, no, Pablo no está hablando de dinero. Pablo mismo se abstiene, sino que comienza a desarrollar por qué se abstiene. ¿Eh? El que hará y ciega trabaja en esperanza, aguardando participar de la cosecha. ¿Qué cosecha buscan algunos? ¿Eh? Buen fruto. Buen fruto en carácter de los hermanos, en edificación, en crecimiento, en prosperidad, en oración. Aleluya. Los sacerdotes del Antiguo Testamento. Un ejemplo de eso, 1 Corintios 9, 12 al 14. Y dice, si otros participan de este derecho, versículo 12, sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. 1 Corintios 9, 12. O sea, Pablo no está en su derecho, pero es por fe. La ley permitía a los sacerdotes participar generosamente de los sacrificios. Habla de los levitas sacerdotes, Deuteronomio 17 y 18. Son dones dados de Dios a la iglesia. Los pastores acá en la iglesia de Jesucristo del Perú son dones dados de Dios hacia la iglesia. Entonces, cuando uno va entendiendo esto, va comprendiendo el amor de Dios por los siervos de Dios. Punto número el mandamiento de Cristo. 1 Corintios 9, 14. Ustedes lo leen, por favor. En Mateo 10, voy a entrar a los textos que Jesús habló, ¿ok? Porque aquí interesa la doctrina, ¿no? Mateo 10 dice, ni alforja para el camino, ni de las túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Wow, estoy tocando con algunas teologías de la prosperidad y algunos que no van a querer escuchar esta parte. ¿Ok? Pero el obrero es digno de su mantenimiento. Pero ojo, con alguien que dijo perdón, no voy a cobrar nada, nada, nada de esta iglesia. Yo la sembré, la planté, debería cosechar.
debería beber de esa iglesia, pero no lo voy a hacer. Y si el mandamiento de Cristo está dado, en tanto que Pablo no usaba de sus privilegios, tampoco dice, si usted me dice que dice, bueno, era un descubrimiento, no dice que fueran incorrectos estos principios que él tenía, ¿ok? Abstenerse. El obrero es digno de su salario, es correcto, porque los cristianos mantengan a los que sirven al Señor. Jehová dice, el Señor, en el Antiguo Testamento, dice, los levitas, yo los he separado para el servicio al tabernáculo. Yo soy su sustento, dice Jehová. Así que bienaventurado eres si eres un sacerdote levita, y estoy hablando correctamente, no estoy hablando mal. Así que para entrar al lugar santísimo no entraba solamente el sumo sacerdote, entraron los levitas a acomodar las cosas. Ahora, la segunda división de esta escritura dice, Pablo sacrifica sus privilegios. 1 Corintios 9, del 15 al 27. Ya ahí agarramos la parte final, ¿ok? Y yo quisiera, en el capítulo 9, versículo 15 de Corintios, dice algo importantísimo, por eso lo estoy buscando. Si no, creo que ustedes también lo quisiera que lo lean juntamente conmigo, ¿ok? Si lo tiene alguien, dígame dónde está. Amén. Gloria a Dios. Ya nos veremos pronto, no se preocupen. Pero yo de nada de eso me he aprovechado, dice el capítulo 9, versículo 15, 1 Corintios. Pero yo de nada de eso me he aprovechado. Y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Esta es mi gloria, dice Pablo. Esta es mi gloria, nadie me la va a quitar. ¿Qué? Versículo 12, perdón, sí está bien, del 12 al 15. Primero, no ser tropiezo, versículo 1, 9 y 3. Segundo, presento el Evangelio gratuitamente. Y lo voy a leer. Versículo 15. Esta es mi gloria, le hemos leído. Versículo 16. Pues si alguno, de 1 Corintios 9, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. ¿De qué me voy a gloriar? ¿Amén? ¿De qué me voy a...? ¿Ah? ¿Por qué me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio? Por lo cual, si lo hago de buena recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Amén? Gratuitamente. ¿Alguien te cobró a ti el Evangelio por ser cristiano? No. Cristo lo pagó todo en la cruz. A ti y a mí. La labor fue hecha, total. Tetelestai. El capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Entonces, Cristo en la cruz. Gratuitamente. Y por eso que mucha gente está distorsionando lo que son las ofrendas y los diezmos. Ahora dicen, y quiero hacer un acto muy, muy pertinente. Ayer viendo un email que me mandan, no, que como judaizando, ¿no? Creo que la carta es clara. Los principios de Pablo eran claros. ¿Ok? Yo no voy a abundar en eso. Pablo habló y enseñó sobre el Antiguo Testamento, sobre Jesucristo, y lo aplicó. Práctica, esta es una epístola práctica, doctrinal. No, que Pablo no sirve. Es que predicó Pedro, que predicó Santiago, Jacobo, hermano de Jesús. ¿Eh? Y a veces nosotros tenemos que ser duros con eso. Pero si
Sino Pablo dice en versículo 17, quiero que se enfoquen ahí. Por lo cual, si yo hago de buena gana, recompensa tendré. Hablando de, ¿sabe que a todos nos ha dado la gracia de poder predicar el Evangelio? El Espíritu Santo es quien te ayuda. ¿Ve? Y Dios ponga un balance en tu vida entre aquello que predicas y entre aquello que está en el culto. Porque a veces se hace una sobredimensión de aquello que Dios no nos ha llamado a hacer, cuando lo principal está en la palabra del Señor. Porque eso va a traer fe a los que oyen, fe a los que no entienden, y a los que entienden le va a afirmar sus convicciones. ¿Amén? Ahora, Pablo sí quería trabajar independientemente, porque él veía que muchos predicaban coercitivamente a la gente. ¿Qué quiere decir? Ya existía eso de motivacionar a la gente, un evangelio motivacional para que surja algo, ¿no? Es manipular la palabra. Él quería ganar almas para Cristo. ¿Cómo fue posible? 1 Corintios, de nuevo, capítulo 9, 19 al 23. Pablo, no voy a leer esa parte, espero que lo lean ustedes, se hizo siervo de la palabra y de todos los hombres, y sus principios por ganarlos a Cristo. La actitud de Pablo era de amor, no de temor. Él podía haber dicho sí, ya, pero no tenía temor. Jamás rebajó los estándares de la palabra de Dios. Los puso donde tenía que ponerlos. Y ahí quedaron para ser usados hasta ahora. Pablo era judío, de modo que podía usar esta llave para entrar y evangelizar a los judíos. 1 Corintios 9:20. Eso se llama empatía. Y algo importante, Pablo entraba a cada sinagoga antes de ir a los gentiles. Antes de ir a los gentiles, ¿ok? Todos, incluido Pedro, incluido Juan, primero en los Hechos de los Apóstoles, entraban a una sinagoga y ahí se establecían. En Corinto había una sinagoga, no lo he nombrado porque no quiero hacer largo esto, ¿ok? Había una sinagoga formada por judíos y a la vez gentiles corintios temerosos de Dios. Qué importante es saber, conocer de la base histórica también de esta formación de esta iglesia. ¿Amén? Pablo no era un toro que entraba en un almacén de los y corneaba a todo el mundo. No, Pablo tranquilo. Pablo tenía tacto y con eso podía también, con su ciudadanía romana, ganar a los gentiles, ganar a los gentiles. ¿Amén? Era su mirada. Ahora el punto número último, lo vamos a ver en un pequeño vídeo que sigue.